Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el domingo 24 del tiempo ordinario y hoy leemos el Evangelio de Marcos capítulo 8, versículos 27 a 35. Todos los especialistas nos dicen que este es un punto central en el Evangelio de Marcos. Jesús y sus discípulos van hacia los poblados de Cesarea de Filipo y por el camino Jesús les interrogaba, les preguntaba. Cesarea de Filipo es un lugar preciso, localizado. El Evangelio no está en el aire. Es un lugar a los pies de la montaña del Hermón, un lugar verde, cerca de donde están los manantiales de donde nace el río Jordán. Allí ha llevado Jesús a sus amigos, en la naturaleza, lejos de las multitudes, y él sabe lo que va a hacer. Va a poner a prueba la fe de sus discípulos. Les va a preguntar. Y plantea la pregunta como sin una razón exterior, como si nada, mientras caminaban a lo largo de un camino al pie de la montaña. ¿Quién dice la gente que soy yo? Es un sondeo de opinión, como se hacen tantos sondeos y tantas encuestas sobre qué piensa la gente de los políticos o de tal producto o de tal escuela o cómo se plantean las elecciones en un determinado momento. Pero también nosotros tenemos que aceptar hoy esa pregunta de Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos le contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros alguno de los profetas. Es decir, la opinión pública es bastante unánime. Toman a Jesús por un gran hombre, como Juan Bautista que hubiera resucitado, no es cosa de poco, o Elías que tenía que preceder la venida inmediata del Mesías. Es decir, a Jesús le toman por un portavoz de Dios. Hoy también la mayor parte de las personas consideran efectivamente a Jesús pues un hombre excepcional. Hace falta ser un ignorante para no saberlo. Ninguna persona inteligente que haya estudiado un poco de historia puede negar que Jesús de Nazaret ha marcado la historia de nuestro planeta. Hasta la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Y entonces él les preguntó de nuevo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Para ustedes, ¿quién soy yo? A nosotros también hoy se nos plantea esta pregunta. ¿Qué se dice de Jesús alrededor nuestro? Pues no lo demos por descontado. Pregúntate a tu alrededor esta semana, en tu barrio, en el trabajo, durante tus vacaciones. Jesús, ¿habrá alguien que pues yo no me interesa mucho? O alguien que se ría de él. Pues recuerdo un muchacho que decía en una competición deportiva donde estuve que había una total ausencia de la moral más elemental. Me preguntaba si los anormales eran los demás o si el anormal era yo. Pero tú que te llamas Juan o Pedro o María o Mónica, Jesús te va a preguntar, ¿qué dices tú de mí? ¿No te sucede que alguna vez te preguntan en un grupo de trabajo, de diversión, de negocios, sobre el contenido de tu fe? ¿No te preguntan? Porque sería una cosa exigente. Porque si vivimos de tal manera que no planteamos ninguna pregunta sobre nuestra fe, es un problema. Sería inquietante. Porque querría decir que nuestra fe no cambia nada en absoluto en nuestra vida. Eso sería triste. Pues Pedro tomó la palabra y respondió, tú eres el Mesías. No es suficiente llevarle a Jesús las respuestas de los demás. Cada uno de nosotros tiene que responder. ¿Cuál es la profesión de fe que haces tú? Así, el grupo de los 12, con Pedro en cabeza, va mucho más allá de las respuestas de la gente, de la masa. Ellos son realmente minoritarios, porque nadie en ese momento pensaba una cosa como ellos, solo este puñado de hombres.
Tú eres el Mesías, el Christos, el Mashaya en hebreo, el Mesías. Está cargado de un sentido casi explosivo en Israel. Es el ungido de Dios. Es aquel que esperaban para acabar la historia. Aquel que todos los profetas habían anunciado. Aquel que va a dar un sentido a toda vida humana. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Esta traducción atenúa el texto griego porque literalmente dice, él les reprendió para que no dijesen nada a nadie. El secreto mesiánico es uno de los temas en el Evangelio de Marcos, más que los demás evangelistas. Jesús pide continuamente que no vayan publicando sus títulos. No es una desaprobación de este título de Mesías que Pedro le ha dado, sino decir, no lo divulguen prematuramente. Que la espera mesiánica era demasiado ambigua en los ambientes judíos en aquel momento. Lo vamos a ver después en un momento con Pedro mismo. Dios no es como nosotros tenemos tendencia a esperarlo. Dios no es un Dios que busca la potencia, el éxito, el llamar la atención. No, Dios es un Dios que se esconde, Dios es silencio. Dios como que se esconde detrás de su creación. Pablo dirá que es un misterio envuelto en silencio. Y luego Jesús por primera vez se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Este es el gran punto central del Evangelio. Jesús, que ya dejó la Galilea, va a ir subiendo hacia Jerusalén muy consciente de que lo van a matar. Es decir, la cruz se está perfilando delante de este Mesías de Dios. Y Marcos nos va a contar que durante 3 veces Jesús anuncia cada vez de una manera más precisa su pasión y crea escándalo en las personas y también en sus discípulos. Es históricamente cierto que Jesús analizó bien las reacciones desfavorables a su predicación y que había previsto ese término fatal de su vida y que se dirigió conscientemente hacia una confrontación con los dirigentes judíos. Y aquí cita a 3 grupos que constituían el Sanedrín: los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Era la Sanedrín la instancia religiosa más alta de su tiempo. Y comenzó a decirles que es necesario. Y les habla de sufrimiento, de rechazo, de exclusión del pueblo, de muerte violenta y de resurrección. Pero cada vez que Jesús les habla de esta eventualidad, habla también de la resurrección. Pero curiosamente, parece que los apóstoles no hubieran escuchado nunca esta palabra, resurrección. Pero nosotros tampoco escuchamos nunca a Dios hasta el fondo. Y nosotros continuamos a bloquearnos ante el mal en el mundo, ante las pruebas que atravesamos, como si estas pruebas fueran definitivas, como si la resurrección y la vida eterna no existieran. Este es el drama nuestro como cristianos. Y Jesús dijo todo esto con entera claridad. La traducción del texto griego diría, con fuerza Jesús hablaba la palabra. Sí, tenemos necesidad que, como lo dice San Marcos, el Señor nos diga con esa fuerza, sin miedo, con valentía, saber que Él, que es la palabra de Dios, a través de esta fórmula fuerte, Él hablaba la palabra, adivinar su personalidad, que no es solamente la de un sabio, la de un maestro, la de un gran hombre, no, es la presencia del Verbo de Dios. En el principio existía el Verbo, la palabra, y el Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios. Él hablaba la palabra con fuerza. Es necesario que el Hijo del Hombre muera y resucite. Ese es necesario nos hace entender que hay un designio eterno, insondable de Dios sobre Jesús. Él ve su muerte y su resurrección no como una cosa accidental, sino como un misterio, un misterioso plan del Padre. Aquí tenemos el primer credo de la historia, de la boca misma de Jesús. Es necesario que muera y resucite. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Y Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: «Apártate de mí, Satanás». Esa consigna del secreto no era inútil, porque
Aunque Pedro le había puesto un título bonito, tú eres el Mesías, no había entendido nada. Porque él se esperaba un Mesías glorioso, triunfador, según la mentalidad humana, un Mesías político, un liberador, pero de aquí abajo. ¿Y nosotros? Porque no es suficiente recitar el credo formalmente de manera exacta. Las palabras más exactas pueden estar cargadas de errores. Incluso que las palabras menos exactas pueden llevar dentro una verdad. ¿En qué Mesías crees tú? ¿En el Mesías de Pedro, de aquel día? ¿En ese hombre providencial que va a restablecer milagrosamente el orden aquí abajo, entre cuyas manos podemos dejar todas nuestras responsabilidades humanas, ya se ocupará él? Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, y continúa diciendo el Evangelio, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Jesús anuncia con fuerza la cruz para él, pero inmediatamente anuncia también la cruz para nosotros, para sus discípulos. Después de haber preguntado, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué sentido le dan ustedes a su vida? ¿Para quién está hecha su vida? ¿Está hecha para guardarla para sí mismo o para donarla? ¿Está hecha para vivirla en el egoísmo o para amar? Queridos hermanos, feliz domingo y que Dios les bendiga.